Acobal de los Ríos por un consumo responsable presenta Pienso y luego consumo. Conduce Eduardo Ramírez. Un proyecto de Acobal de los Ríos ejecutado con el fondo concursable administrado por el CERNAC. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos al tercer episodio de Pienso y luego consumo. Esta es nuestra segunda temporada y hemos querido dedicarnos como tema sobre endeudamiento. Vamos a agradecer, por supuesto, a las distintas radios de comunas que nos hacen llegar a distintas zonas de la región de Los Ríos y, por supuesto, a TV Valdivia, ¿no? Canal de televisión que nos recibe en sus estudios para grabar este podcast de Acobal de los Ríos por un consumo responsable que es ejecutado con apoyo del Fondo Concursable para Asociaciones de Consumidores que administra el CERNAC. Hoy, en este tercer capítulo, nos acompaña un amigo, alguien que es de la casa, por supuesto, que es Dusan Gazik, no sé si lo he pronunciado bien, abogado, y también que, como dije recién, es parte del equipo de Acobal de los Ríos. Muy buenas tardes, Dusan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Eduardo. Primero agradecerte a ti y a Acobal por permitirme acompañarlos hoy día, a la gente del canal y a todos quienes nos vean y nos escuchan. Y para mí es un honor estar acá pudiendo ayudar en lo que sea, en lo que pueda, de acuerdo a mis conocimientos y mi formación. Dusan, para que te conozca el público, brevemente una reseña biográfica de ti, de tu trayectoria, de tus estudios. Cuéntanos, ¿quién eres tú? Bueno, lo primero, yo soy valdiviano de tomo y lomo. He estado toda mi vida en Valdivia, he crecido acá, estudié acá y ahora me dedico a trabajar. Soy abogado de profesión, estudié aquí en la Universidad Austral. Y bueno, un orgulloso valdiviano, eso es lo importante. Respecto de mi formación profesional, estudié en la Universidad Austral y ahora llevo como 4 o 5 años ejerciendo la profesión, trabajo en una oficina que se llama Justicia y Praxis, que tenemos domicilio aquí en Valdivia, y tenemos oficinas en otras comunas, y el enfoque de la oficina es principalmente el derecho laboral, la asesoría a trabajadores, tanto el derecho individual colectivo como el derecho laboral individual como el derecho laboral colectivo. Y en el último tiempo hemos abierto un poco más el espacio de nuestro trabajo hacia el derecho del consumidor, más que por una decisión propia a propósito de una serie de consultas que nos fueron llegando y casos que se fueron abriendo. De todas maneras, solo porque me parece que puede ser interesante, son dos áreas del derecho que tienen algún grado de relación, porque ambas buscan de algún modo ser una tutela de la parte débil de una relación contractual. Entonces, tienen garantías similares. Por ejemplo, en ambas opera un principio protector, el principio prooperario y el principio proconsumidor que se logró en la reforma del 2021, y otros beneficios adicionales de corte probatorio y estrictamente procesales. Así que es interesante moverme en ambas. Y aprovechemos esa reseña que haces de tu trayectoria y de tu involucramiento con los temas, con el ejercicio de la profesión, para comentarnos brevemente en ese apartado, digamos, ¿no es cierto?, de la defensa de los derechos del consumidor. ¿Cuáles han sido los casos que te ha tocado conocer o las situaciones de vulneración de derechos más comunes o recurrentes que te ha tocado conocer y en las cuales has podido intervenir o tener algún grado de asesoría, de involucramiento con la persona afectada? Mira, eso es súper interesante, esa pregunta en el ámbito del derecho del consumidor, porque ocurre que en el ámbito del consumo hay muchas infracciones hormigas. Es decir, hay muchos casos que no ameritan, desde el punto de vista del consumidor, una asesoría de un abogado, y por lo tanto lo que llega a las oficinas habitualmente son casos un poco más graves, que tienen una cuantía mayor, lo que está en juego es un poco más importante para la persona. Y de hecho, bueno, me imagino vamos a hablar del proyecto Acobal en Acción, pero a propósito de ese proyecto he podido conocer de casos que no son los comunes que llegan a los estudios de abogado. En mi caso, la experiencia que he tenido es principalmente consumidor inmobiliario, iniciando querellas y demandas contra inmobiliarios que no cumplen con las especificaciones técnicas, contra corredoras de seguro o aseguradoras por no cumplimiento de pólizas.
también harto, que esto es propio de todos los abogados, los juicios civiles que llegan a propósito de ejecuciones por deudas. Eso, digamos, para no entrar en detalle, si quieren podemos conversar de algún caso que hayamos tenido. En el ámbito del derecho financiero hemos litigado contra bancos a propósito de giros indebidos, de personas a las que le roban los documentos y luego hacen depósitos y se cargan a las cuentas de nuestros clientes, y hemos logrado revertir esa situación y cosas así. Sí, precisamente, bueno, en efecto, tal como Dusan nos menciona, él está fuertemente involucrado en la actualidad en el proyecto Acobar en Acción 4, que también se ejecuta este año con apoyo del Fondo Concursable para Asociaciones de Consumidores. Y hemos querido invitarlo precisamente a este ciclo de podcast en el que el énfasis está puesto en el sobreendeudamiento, precisamente porque entendemos de que aun cuando alguien pudiera haber caído en una situación de sobreendeudamiento y sea un deudor moroso de instituciones financieras, bien que sean estos de casas comerciales o de la banca, de todas maneras, por supuesto, no pierde sus derechos como consumidor, con mayor razón, digamos, ¿no? Y también porque hay un fenómeno que se da con cierta frecuencia, desafortunadamente precisamente porque la ley permite que así sea, en el que cuando eventualmente usted es víctima de una estafa telefónica o por cualquier otra vía a través de la cual les acceden a sus datos personales para tomar contacto con los bancos y por esa vía le vacían su cuenta bancaria o bien incluso le piden un préstamo en su nombre, existía un procedimiento, ¿no es cierto?, para poder colocar una denuncia o dejar una denuncia, bien digo, en la PDI. Corrígeme la nomenclatura, Dusan, por favor, porque no soy del área del derecho, ¿no es cierto? Existía, digo, la opción de colocar una denuncia en la PDI. Con esa denuncia uno iba al banco y el banco procedía a devolver el dinero, pero hoy en día la ley permite que el banco contrademande a la persona afectada, ¿no? Y eso es lo que los bancos están haciendo, digamos, por resguardar su propio patrimonio. Y de esa manera muchas personas que caen en esta situación de sobreendeudamiento, porque más bien son víctimas de estafas telefónicas, ¿no es cierto?, se quedan de brazos cruzados. Y ahí es cuando entra el ejercicio o los buenos oficios, como se decía antiguamente, de los abogados. Sí. Bajo esa perspectiva, o bajo esa mirada, bajo ese diagnóstico, es que dijimos, oye, aprovechemos de hablar con Dusan en un episodio de este ciclo y a hablar cómo ha sido este proyecto de el Acobar en Acción 4, ¿no es cierto?, que tiene una serie de elementos, de componentes, de prestaciones, todas ellas gratuitas, por supuesto, para las personas que requieran alguna asesoría jurídica. Hablan un poquito del proyecto, Dusan, por favor, y cómo ha sido el recibimiento de la población, de las gentes. Bien, Eduardo. Mira, claro, lo primero, como te decía, además de un desafío profesional para mí, también tiene esta cuestión social, que es que me ha permitido conocer los problemas en el ámbito del derecho al consumidor que tienen las personas que habitualmente no llegan a oficinas de abogados, precisamente porque en el derecho del consumidor lo que ocurre mucho es que hay acciones que tienen retorno negativo, es decir, que los costos de contratar a un abogado, iniciar un juicio, pese a que, como voy a explicar más adelante, en el derecho al consumidor se puede litigar, digamos, sin abogado, para muchas personas hay varias infracciones que no ameritan una asesoría y por lo tanto lo que me ha permitido a mí, a través de este proyecto, es conocer de aquellas cuestiones que no llegan a los estudios de abogado. Hasta el momento, bueno, el proyecto se lanzó, un hito de lanzamiento el 2 de junio en el hall de la municipalidad. Hay dos vías a través de las cuales se presta esta asesoría. La idea es promover los derechos de los consumidores, por un lado, y por otro, proporcionar orientaciones jurídicas concretas a consultas que se plantean. Entonces, una de las vías es asistir a espacios como en esa oportunidad el hall de la municipalidad. Se está evaluando, hay cronograma para viajar a comunas y también en espacios públicos, sociales, poder instalar un stand
coordinar con juntas de vecinos, instituciones universitarias. Bueno, tú lo sabes bien, pero para que la gente también lo conozca y esté atenta a las redes sociales de ACOVAL. Y ahí lo que se hace es, se reciben las consultas de manera presencial, se le otorga a la persona una orientación genérica, bueno, depende del tipo de conflicto que plantee, una orientación genérica y luego se le remite por correo electrónico una respuesta más formal a la duda que presenta. Eso en lo que dice relación con la asesoría presencial. Luego lo que hay es la página de ACOVAL, y luego lo podemos promocionar en específico, pero tiene un formulario de consulta para que la gente plantee la duda que tiene respecto de la situación y nosotros le otorgamos la asesoría también por escrito, formal, todo es gratuito y con la posibilidad de que nos vuelvan a hacer otra consulta más precisa. Un poco para poner en contexto, lo que se hace es, en un primer lugar, dar cuenta de cuáles podrían ser los derechos infringidos, luego cuáles son los procesos, primero internos dentro de la empresa, luego administrativos, y por último referirnos a la eventual acción judicial que se puede entablar, que como dije la pueden realizar los consumidores directamente sin patrocinio de abogado. Entonces eso yo creo que ha funcionado bastante bien. A mí me llamó la atención que la actividad presencial se acercó bastante gente. Hemos respondido las preguntas por ambas vías, digamos. Y yo, si te pudiese decir así como en resumen, las preguntas que más se reiteran dicen relación con procesos de reparación de productos, de ejercicio de garantía, de procesos de postventa, por un lado, y por otro, conflictos que dicen relación con servicios básicos a propósito de los apagones, de los problemas eléctricos, etc. Eso respecto al proyecto de ACOVAL en Acción 4. Muy bien. Aprovechemos entonces de hacer una clínica al aire, pues ya que estamos acá, ¿no es cierto? Pongámonos en situación porque fuera de micrófono venimos conversando hace tiempo con Dusan. El diagnóstico, la idea de que la mayoría de nosotros sabemos que tenemos derechos como consumidor. Probablemente no conocemos el set completo, pero sabemos que tenemos derechos como consumidores o consumidoras. Pero ante una eventual vulneración de derechos no sabemos qué hacer o cómo hacerlo, ¿no? Lo que sabemos en general es que podemos reclamar en el CERNAC. Y eso está como principio, puedo reclamar en el CERNAC. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Qué respuesta, cuáles son los tiempos de espera de eso? Y eventualmente, si esa respuesta no es favorable a los intereses de la persona afectada, queda la vía entonces de poder establecer una demanda individual en un juzgado de policía local. Y ahí hay un tema realmente grande, lo hemos visto, lo hemos vivenciado nosotros también. Quiero decir, de personas que toman contacto con esta asociación buscando orientación de cómo se hace aquello, ¿no? Entonces, aparte también está el hecho de que eventualmente si es una situación recurrente, una vulneración recurrente, quiero decir, por parte de la empresa, si se junta un grupo de al menos 50 personas, pueden establecer una demanda colectiva, inclusive, digamos, ¿no? Hagamos una pincelada, Dusan, respecto de todos esos escenarios posibles y en lo que toca específicamente a tu oficio, ¿no? Uh-huh. a tu profesión, quiero decir, ¿no? Como abogado, tú mencionabas algo que puede ser súper interesante para la gente que nos está viendo, nos está escuchando, y es que eventualmente cuando hay una vulneración de derechos del consumidor, la ley reconoce el derecho a autorrepresentarnos, ¿no? Y presentar un documento con los medios de prueba en un juzgado. ¿Cómo es eso? A ver, háblanos un poco de eso. Efectivamente. Mira, voy a hacer un recorrido completo y para cerrar con la parte judicial, que es probablemente la menos conocida, y respecto a la cual se requiere un poquito más de conocimiento técnico. Lo primero, una primera sugerencia, como dije, el derecho del consumidor lo que busca es proteger a una parte que se asume que es débil, digamos, frente a una parte que se asume que tiene mayor capacidad porque tiene mayores conocimientos y todo. Entonces, dentro de eso, uno de los principales derechos que tienen los consumidores es a una información veraz y oportuna. Es en torno a lo cual gira gran parte del derecho al consumo. Entonces, lo primero que yo sugeriría, que además tiene una implicancia luego judicial, es que cuando estén tomando conocimiento de las condiciones del bien o servicio que vayan a contratar, es que
más allá de la publicidad propiamente tal que ofrezca la empresa, resuelvan todas las dudas que tengan, es decir, planteen todas las consultas por las vías que ofrezca la empresa, el proveedor, respecto de aquellas cosas que no les quede tan claro, aquellas frases que puedan ser interpretables de distinta manera. Entonces, de modo que la empresa obligada a responder se va a casar con una interpretación o con qué es lo que está entregando como servicio o como bien. Luego, en caso de que se detecte algún problema, en términos genéricos, porque hay muchas formas en que esto ocurra, pero lo que se sugiere siempre es activar los canales internos que tienen las empresas, los prestadores de servicios, los proveedores. Es decir, canales de atención general al público y que se puedan hacer reclamaciones internas, de modo de recibir una respuesta de parte del proveedor. Una vez que la instancia ante el proveedor esté terminada, sin una respuesta satisfactoria, lo que queda es elegir entre la vía judicial o la administrativa. Elegir en un primer momento, porque si se sigue la vía administrativa y la vía administrativa tampoco tiene resultado, luego también se puede continuar con la vía judicial. Pero lo que se sugiere es que se haga por etapas. Entonces, la vía administrativa, por regla general, que hay casos distintos y todo, pero por regla general es ante el CERNAC. Uno puede ser a través en las oficinas presencial del CERNAC, puede ser a través de lo ideal que se hagan a través de los canales que ofrece en la página del CERNAC, con la clave única, te permiten hacer la denuncia, tienes que llenar un formulario con toda la información que se requiere y puedes adjuntar documentación si es necesario. El CERNAC lo que hace es toma el reclamo y lo notifica al proveedor para que el proveedor dé una respuesta. Esto es súper importante tener en cuenta. No hay que tener tantas expectativas con este proceso porque el CERNAC, y esto es una lucha legislativa permanente, el CERNAC no tiene facultades para sancionar a la empresa. Entonces, lo que ocurre es que el CERNAC la notifica e intenta que se llegue a algún acuerdo amistoso. Habitualmente esta vía se frustra. El reclamo igual sirve porque el CERNAC con esa información evalúa luego acciones colectivas o deriva a otras instituciones. En el caso del consumidor financiero también está la Comisión para el Mercado Financiero, que también puede llevar adelante estos procesos de intermediación y eventualmente el CERNAC también puede notificar a la CMF a fin de que se realicen fiscalizaciones, etc. Pero ninguna de estas instituciones puede forzar a el proveedor a indemnizar o darle una respuesta satisfactoria al consumidor. Entonces, lo que queda como última opción es iniciar hacer una presentación ante el juzgado de policía local del domicilio del consumidor o del proveedor a elección del consumidor. Por lo tanto, habitualmente se llevan adelante en los juzgados de policía local del domicilio del consumidor. El consumidor lo que tiene que hacer es interponer una querella infraccional, ¿sí?, conjuntamente con una demanda civil que busque la reparación. Entonces, con la querella infraccional, lo que tú haces, podemos referir, no sé si hay tiempo a las menciones que debe tener, etcétera, pero uno hace una descripción de los hechos. Luego invoca cuáles son los derechos que estarían siendo infringidos, cuáles son las normas de la Ley de Protección al Consumidor que estarían siendo vulneradas, y se solicita una declaración de que se infringieron las disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor y la aplicación de una multa al proveedor. Y luego, con la demanda civil, lo que uno busca es la reparación, ya sea la reparación del daño, la indemnización de perjuicios por daño moral, el lucro cesante, daño emergente, etc. También puedo explicar esas diferencias. Y bueno, como dije, esto se tramita en juzgados de policía local. Son juzgados que no forman parte del Poder Judicial, son dependientes administrativamente de las municipalidades. En el caso de Valdivia. En el caso de Valdivia tenemos el primero y el segundo juzgado de policía local, que es para que la gente entienda donde uno va a pagar los partes, donde te citan si es que no vas como vocal de mesa, etc. Y lo interesante, interesante, pero que muchas veces es un problema, es que
no hay tanta uniformidad de criterios respecto de los distintos juzgados de policía local. Por lo tanto, aquí en Valdivia, por ejemplo, hay la litigación de una causa de consumidor en el primer juzgado el primer juzgado de policía local es distinta de la del segundo juzgado de policía local. Hay cuestiones que se permiten en una y que no se permiten en otra, y ahí, bueno, la gracia de llevar esto con abogados es que se presentan recursos luego para que los revise la Corte de Apelaciones, pero claro, lo importante es que es un procedimiento simplificado que tiene beneficios para el consumidor, por ejemplo, la carga dinámica de la prueba. Eso quiere decir que el juez puede decidir que determinado hecho controvertido no sea de carga, la prueba no sea de carga del consumidor, sino que sea de carga del proveedor, porque es quien tiene más capacidad de aclarar ese punto. Y como dije también, el principio pro consumidor, que exige que todas las normas del derecho al consumidor sean interpretadas de la manera que resulte más favorable al consumidor. No sé si hay algunas otras cosas procesales que tienen que ver con la notificación, con el comparendo, todo eso, pero no sé si tenemos tiempo. Sí, desgraciadamente el tiempo es súper breve. El tiempo es muy breve en televisión, dicen, y en el caso del podcast también lo es. De todas maneras, yo espero honestamente, de corazón, que esto sea una primera oportunidad de conversar por esta vía y en beneficio de entregar información de calidad a la audiencia de Acobal, bien que sea a través de la televisión, la radio, el podcast, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, en definitiva, quiero decir que espero que esta oportunidad se vuelva a repetir para que podamos profundizar en las temáticas. De todas maneras, comentarles de que de manera permanente y a través del proyecto Acobal en Acción 4, también, de manera permanente, Acobal tiene, como nos decía nuestro invitado hace un momento atrás, un formulario de contacto. Un formulario de contacto que está en la página web nuestra, www.acobaldelosrios.cl, en el que usted puede ingresar sus datos personales, ¿no es cierto? Y también una breve descripción de la consulta o del caso particularmente que le afecta, para que el equipo jurídico de Acobal, liderado por el compañero acá presente, por Dusan, tome contacto con usted y le pueda entregar una orientación jurídica sin costo, ¿ya? Así es que, no sé, hagamos unas palabras al cierre. Yo creo que sería interesante una reflexión respecto de cómo resguardamos los derechos del consumidor financiero particularmente. Creo que eso es súper importante, que el consumidor financiero sepa y tenga plena conciencia de que ante un eventual caso de morosidad o eventual caso incluso de ser víctima de un fraude telefónico o por cualquier otra vía, digamos, no pierde su condición o no pierde sus derechos, ¿ya? Sí. Sí, pero bueno, es complicado el tema del consumidor financiero, porque es un consumidor que por regla general es se ha construido doctrinalmente la categoría de hipervulnerable. Es decir, es un área del mercado tremendamente técnica, por lo tanto la información es difícil muchas veces de procesar, y por ello también ha habido un proceso legislativo, la 20.555 del 2011, que intenta crear una institucionalidad para proteger al consumidor financiero. Yo lo que podría sugerir es lo que comenté en un principio, es que cada vez que se esté evaluando la adquisición de algún producto financiero, se intenten presentar todas las dudas que tengan respecto de qué significa cada término, qué implicancias va a tener el producto. Y luego, lo que me parece más importante, porque yo no creo que los abusos del sistema financiero tengan que ver con una falta de educación del consumidor. Yo lo que sí me parece más importante es educarse respecto de cuáles son los mecanismos que tenemos para protegernos, dónde hacer las denuncias, y intentar ser mateos con cómo llevar los productos que tenemos. Es decir, cuando hay alguna duda, presentarla; cuando hay algún reclamo al banco, presentarlo; y luego, cuando se inicia algún proceso, por ejemplo, un juicio ejecutivo por alguna deuda, también asesorarse cuanto antes, porque hay
para proteger a deudores en casos de juicio ejecutivo, y ahí va a depender, no te puedo decir a priori qué cosa, porque va a depender del caso, va a depender si la persona tiene patrimonio es fácil de identificar. Eventualmente hay varias acciones, se pueden presentar tercerías, muchas veces los bancos inician las ejecuciones pero no las terminan, y bueno, ahí son cosas que tienen que ver con caso a caso nomás. Muy bien. Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por esta conversación tan ilustrativa. Repito, espero que sea la primera de muchas oportunidades que podamos seguir conversando en el futuro. Agradecerles también a todos ustedes quienes nos siguieron esta transmisión, y a quienes nos escuchan a través de la señal de Spotify, a la señal de YouTube de acobaldelosrios.cl. Agradecer a los estudios de ATV que nos graba y nos emite a través de sus señales, y dejarlo a ustedes cordialmente invitados al próximo episodio, donde hablaremos con la docente Lorena Baeza, profesora del Colegio San Marcos de Valdivia. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Pienso y Luego Consumo es un proyecto de la Asociación de Consumidores y Usuarios Acobal de los Ríos, ejecutado con el fondo concursable administrado por el CERNAC. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Acobal de los Ríos. Conducción: Eduardo Ramírez. Producción periodística: Natalie Gilbert. Producción audiovisual y sonora: ATV Valdivia.